Navarro Club de Fútbol, Unión Popular de Langreo, Unión Club de Ares, Club Deportivo Cudillero, Atlético de Lugones, Luarca Club de Fútbol, Club Deportivo Covadonga, Candás Club de Fútbol, Club Deportivo Lealtad, Club Deportivo Llanes, Club Deportivo Tuillas, Real Tapia Club de Fútbol, Club Deportivo Universidad de Oviedo, Club Deportivo Praviano, Letrego Club de Fútbol, Navia Club de Fútbol, Real Oviedo B, Unión Deportiva Gijón Industrial, Condal Club, Urraca Club de Fútbol, de la Galletona. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más desde la Galletona, el programa de la tercera división, el programa que se ocupa de la tercera división aquí en Asturias, en Teleasturias, y el único de momento que habla de esto y que vamos a intentar seguir creciendo. Intentar seguir dando gracias a los patrocinadores que tenemos, porque los necesitamos a todo el mundo. Y a los que se quieran seguir sumando. Esta jornada, la número 27 en tercera división, pues tenemos que decir que por lo menos en lo que ya al tiempo se refiere, pues hubo un poquitín de tregua en cuanto a las lluvias y por lo menos los campos adecentaron algo, aunque siguen estando pues como están, ¿no? Algo blandos y algo resbaladizos, pero bueno. En definitiva, pues ya algo que se agradece que hayan adecentado algo. Tenemos muy pocos goles en esta tercera división y en los dos únicos partidos en los que se marcaron más de 3 goles, pues se monopolicen prácticamente, son 2 partidos, que son el Langreo Cova y el Navarro Urraca, donde se marcaron, ya digo, entre los dos partidos 10 goles entre esos 2 partidos. Agradecemos, como dicen antes, a los que estaban ya, Limpieza Selena, la mina de Coyoto, Compaso, Sidrería Muros, Sidrería El Guaje, Tastur, El Cuélebre, la Casa del Pueblo de Tuilla, Catering La Raíz, Carnicería Arbolella, Gasóleos El Lagar y Relarsa, y a los que llegaron. Como sobremanera Construcciones Paulino, por confiar en nosotros, a Desguaces Perezoso de Tineo, Comercial Roces y a Webcam de Asturias, la página web, el portal de Ventanas del Paraíso. Esta semana tenemos también que agradecer a un patrocinador especial, uno que va a estar esta semana nada más, porque son las jornadas gastronómicas de Teberga este próximo fin de semana, donde estarán presentes les 2 Copes de Europa, ganáis por la selección española, y también la Copa del Mundo, de la que también el equipo nacional se hizo vencedor en su día, ¿no? En el año 2010. Estarán en la Casa de Cultura, tengo aquí, para que les visite todo el mundo, y si además de todo esto te van a dar bien de comer, como son faves con jabalí, caldereta de cordero y postres de la zona, como son la colineta tebergana o el arroz con leche, pues mejor que mejor, ¿no? Al precio de 20 euros, que yo creo que está razonablemente bien para los tiempos en los que corren, además congelen el precio del año pasado. Con todo esto, con todos estos patrocinadores, pues vamos a hacer un programa que intentamos, ya digo, que sea el escaparate de la tercera división, y para ello tenemos aquí con nosotros a 2 técnicos, a 2 entrenadores. A mi derecha tengo a Nacho Cabo, entrenador del Unión Club de Ares. Bienvenido, Nacho. Hola, buenas tardes, buenas noches. Y a mi izquierda, al que hasta ahora había sido líder de la tercera división del Club Deportivo Covadonga, Iván Ania. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues con ellos dos y con los resúmenes, con las crónicas de todo y sobremanera, pues con lo que tenemos que empezar ahora mismo, que llegue con los goleadores, ¿no? Con los marcadores y los goleadores de esta jornada, que ya los vemos ahí en pantalla y que pasamos a comentar. Los resultados fueron los siguientes: Oviedo Vetusta 2, marcaron Rúa y Pascual, Cudillero 1, Alberto Medio, Lealtad 0, Navia 0, Candás 1, marcó Isma de penalti, Universidad Oviedo 1, marcó Otero de penalti, Praviano 0, Ceares 0, Visión Industrial 0, Condal 1, marcó Aitor Herbás, Luarca 1, Efrén, Atlético Lugones 0, Llanes 0, Lentregu 0, Real Tapia 0, Club Deportivo Tuilla 1, marcó Mini, Navarro 2, y doblete de Gusi, y cerraba la jornada el duelo por todo lo alto entre el Unión Lombán, Adrián y 2 de Villa, Club Deportivo Covadonga 1, marcaba Chus. Con estos resultados de la jornada número 27, la clasificación en cuanto a los 10 primeros puestos, que queda como sigue: primero el Club Deportivo Tuilla en el liderato con 53 puntos, seguido de la Unión Popular de Langreo y Club Deportivo Covadonga con 51, con 50 llega el Uni, los mismos que el Oviedo Vetusta. Ya veis que está todo muy apretado en la parte alta de la clasificación. Después llega el Entrego con 44, con 43 Condal de Noreña, con 42 Club Deportivo Cudillero, con 37 Lealtad
y Luarca, eso en cuanto a los 10 primeros puestos. Luego vienen el Ceares con 36, los mismos que el Praviano. El Urraca tiene 33 puntos, el Llanes 29, con 28 el Indus, con 27 Atlético Lugones, con 23 fuera del descenso el Candás, con 22 ya en puestos de descenso Real Tapia, aunque con opciones de salvarse ahora mismo, y con ya cada vez menos opciones, pues queden el Navia, que tiene 17 puntos y que va a tener que hacerlo muy bien, y el Navarro con 15. En cuanto a los goleadores, pues queda en esta jornada que volvió a marcar Chus y Gusi, lo hizo por partida doble, por lo tanto están empatados en lo más alto de la tabla clasificatoria de goleadores. Chus del Covadonga con 16 y Gusi del Urraca con 16. Con 13 vienen Fasani, Nacho García y Vázquez del Ceares. Y con 12 ya llega Juan Sánchez del Atlético Lugones. En cuanto a los porteros menos goleados, tenemos a Guillermo del Unión Popular de Langreo con un coeficiente de 0,52, Gabri del Covadonga con un coeficiente de 0,76, Chema del Club Deportivo Cudillero con un coeficiente de 0,82 y Pablo Herrero del Entregu con un coeficiente de 0,84. Esto ya ahora mismo en cuanto a los datos de esta jornada, de esta número 27 en la tercera división. Y ahora pues vamos a ir poco a poco desgranando cómo fueron los partidos, ¿no? Los partidos de esta jornada número 27. Primero los que no tenemos datos, los que no tenemos lamentablemente imágenes. Ya sabéis que somos probes, que tenemos que ir haciéndonos con imágenes poco a poco. Y bueno, pues tengo por aquí algunas de las crónicas que sobre ellas vamos a tratar un poquitín de los partidos de los que no disponemos de imágenes. Son el Oviedo B Cudillero, Candás Uni, Real Tapia Tuilla, que les teníamos, pero lamentablemente no podemos adaptarles al formato televisión, aunque se veía, pero no muy bien, desgraciadamente, y el Navarro Urraca, que también hubo bastantes goles y que también nos cuesta lo nuestro el no poder echarlo. Bien, vamos a empezar tratando del Oviedo B Cudillero, un partido que nos resumieron. Tenemos aquí la crónica aquí delante, el Oviedo B 2, Cudillero 1, un partido en el que dicen que la mayor efectividad de los hombres de Iván Palacios, pues al final llevó el gato al agua, llevó el partido al terreno de los 3 puntos que tenía que conseguir el Oviedo Vetusta para seguir en lo más alto de la clasificación, y así lo hizo. Abre una brecha ahora con el Club Deportivo Cudillero, un Cudillero que al parecer, por lo que dicen las crónicas, pues mereció por lo menos el empate, y que a nadie y hubiese extrañado que consiguiese también los 3 puntos en el campo del Requesión. Un equipo, el de Iván Palacios, que por cierto tuvimos aquí hace 2 semanas y deseamos una pronta recuperación después de tener que pasar por el quirófano nuevamente. Y el Club Deportivo Cudillero, como digo, que con esta derrota ve cómo se aleja un poquitín esa zona noble de la clasificación, pero bueno, sigue teniendo las opciones. Yo creo que bueno, cada vez que vamos acercándonos al final, pues las opciones empiezan a ser matemática pura y empieza a ser todo un poquitín más difícil, pero no obstante el Cudillero sigue teniendo opciones de acercarse a esos puestos de cabeza, aunque ya digo que parece bastante claro y definido los 5 equipos que van a pelearse por esa zona. Tenemos la siguiente crónica que vamos a dar, que es la del Candás. Un partido marcado, por lo que dicen aquí, por la actuación arbitral. 2 penaltis fueron los que al final elevaron al marcador, esos 2-1 en el casillero. Un penalti a favor del Candás. Un partido que en definitiva fue bastante igualado, como casi todos los de la tercera división, y en el que la Universidad empezó teniendo el mando del partido, y luego el Candás fue sacudiéndose un poquitín el dominio al que lo estaba sometiendo el equipo de Adolfo Pulgar. Los penaltis vinieron todos ellos en la segunda parte. Minuto 59 acaba marcando un gol Isma, el capitán del Candás, que bueno, pues logra transformar una mano bastante clara, a lo que parecen las imágenes, que también tengo colgadas aquí, el que les quiera ver, están en futbolasturiano.es, y tienen ahí pues la crónica detallada y también las imágenes de los 2 penaltis que se dieron en este partido. La expulsión de Gerandi del medio centro defensivo del cuadro de Pulgar, que dio como consecuencia el penalti, y a posteriori significaría el gol de Isma en el minuto 59, como digo. En el minuto 74 marcaba Otero,
otro penalti, salida del portero Roberto del Candás, que derriba claramente a un jugador del Uni, aunque ya digo que en la crónica, y a priori, tampoco oye que las imágenes no se esclarezcan demasiado si fue o no fue penalti, pero los que allí tuvieron, o por lo menos el que firma la crónica, dice que fue bastante riguroso, porque se vio claramente como Roberto acaba pegando al balón primero y luego derribando al delantero. Por lo tanto, bueno, pues los crónicas hablan un poquitín de que ya injusta y merecía este empate final del Universidad de Oviedo. Una Universidad de Oviedo que merced a este empate queda en esos puestos altos de la clasificación, sigue en esos puestos altos de la tabla, y un Candás que sale de puestos de descenso porque el Real Tapia pues no pudo conseguir ni siquiera un punto, y por lo tanto el Candás sale de los puestos de descenso. La otra crónica que tenemos aquí delante es la del líder, el nuevo líder, el cuadro de Raúl González. Ya decimos que teníamos las imágenes de este partido y que lamentablemente no podemos ofrecer. Un partido que resultó bastante, bueno, no voy a decir cómodo para el Tuilla porque estoy faltando a la verdad. El Tuilla sí que fue dominador de este partido, por lo menos en los primeros minutos. Un Real Tapia bastante más agazapado, intentando colgar balones. Era, vamos, voy a decir que pocas cosas se podían hacer en el campo de Xungueira, tal y como estaba, pero bueno, pues el Real Tapia, más acostumbrado lógicamente a disputar en ese terreno de juego, pues intentó colgar balones, y alguna que otra ocasión clara tuvo. Bien me da la cabeza, ayer vi este partido, estuve minutándolo. Ya digo que desgraciadamente no podemos echar las imágenes, pero se vio una ocasión clarísima de Iván Nuevo, que remata al travesaño a los pocos minutos de la primera parte, y luego pues tenemos también una jugada en la que bueno, tenemos la salida del córner. A la salida del córner tenemos una llegada, una contra de Matías, que se planta prácticamente solo delante del portero. Por lo tanto, bueno, pues hay varias ocasiones de gol. Incluso se reclama algún penalti reclamen los del Real Tapia por un empujón, yo creo que bastante claro, a Fernando cuando tenía controlada la pelota y ya iba perdiendo por 0-1. Por lo tanto, bueno, pues también un poco de discusión, que no falta en ningún partido tan igualado, eso no falta en ningún partido, sobre todo de estos tan igualados, y el Tuilla en definitiva consigue los 3 puntos, se queda con 53, campeón de momento, líder, mejor dicho, de la tercera división, y el Real Tapia que con esta derrota que se funde un poquillo más en los puestos de descenso. Y vamos al último partido, del que tenemos nada más que crónica, bastante movido, el marcador en Valliniello, un mazazo muy grande el que se lleva el Navarro, al que vuelven a volar otros 3 puntos, un mazazo muy grande porque a los 10 minutos de partido ya perdía por 0-2. Así no es muy difícil recuperarse. Eso intentó hacer el Navarro, que no entregó la cuchara hasta última hora del partido, incluso, y costó Dios y ayuda al Urraca para hacerse con los 3 puntos, pero al final pues llevaronlos para Posada. Los 3 puntos fueron a Posada, y el Navarro que queda ahí fundido en lo más fondo de la clasificación, con tan solo 15 puntos, y bastante complicado el que las matemáticas poco a poco no vayan dando la razón a los que piensen que el Navarro puede ser equipo de preferente la próxima temporada, aunque ya digo que alguna que otra cosa más difícil se vio. Enganchar una racha de 4 o 5 partidos te permite soñar, y esperemos que el Navarro también pueda, ¿por qué no?, hacerlo. El cuadro de Posada, que con esta victoria que acaricia la permanencia, y yo creo que traten un poquitín de enfatizar en lo que llegue el próximo partido, ¿no? Yo creo que hay un partido para el Urraca determinante. De hecho, sacaron un cartel, un póster anunciador del partido, que nadie nos despierte de este sueño, y lo que reza el cartel anunciando el partido de la Corredoria a las 5 de la tarde entre el Urraca y el Real Tapia. Un partido que, bueno, pues dada la circunstancia, dado que el Urraca tiene 33 puntos y que está muy cerca ya de esos 39, 40 que permiten soñar con la salvación, y que, bueno, pues llega un rival, yo creo que directísimo, ¿no?, de los que están ahora mismo metidos en la pelea, en la zona más base de la clasificación, y por lo tanto pues traten de enfatizar un poquillo y de arrastrar a toda la población del concello de Llanisco a ese partido, al del Urraca Tapia de la próxima semana. Bueno, pues con esto acabamos un poquitín lo que son los resúmenes de los partidos
de los que no tenemos imágenes, ni invitados, ni conexión telefónica. Un poquitín esos son los 4 que no tenemos referencia de ellos, aunque yo digo que del Tapia Tuya tengo un poquitín más, porque me tocó ver por lo menos ayer gran parte del partido. Y ahora vamos a empezar ya con los resúmenes. Resúmenes que empezamos por el Langreo Cova, un partido que de buenas a primeras aparecerá ahí en pantalla y que nos lleguen los goles del Langreo Cova, que fueron bastantes, 4 goles. Vemos ahí el minuto de silencio que se guardó respetuosísimo al principio del partido y ya rápidamente pues empezaremos a ver los goles de este encuentro que, como digo, se disputó ayer en Anzábal con la victoria. Ayer no, antes de ayer. Yo sáltome los lunes. Ahí está el remate de Lombán después de la falta y acaba rematando Lombán bastante cerquina de la cepa izquierda de Gabri, que nada puede hacer por evitar el gol. Al final del descanso llegaría el gol de Chus, que suponía la igualada para el Club Deportivo Covadonga, y está el pase atrás y el disparo como fusila Chus y acaba empatando. Ahí está como fusila, al que nada puede hacer Guillermo tampoco, y significaba el empate a 1. El Cova que quedó con un hombre menos y eso que también pasó factura, y en la segunda parte pues llegaría el Vendaval, el goleador del cuadro azulgrana. Después nos explicará Iván Ania, que está aquí, y nos explicará un poquitín cómo vio este partido también. Ahí estaba el 2-1, una jugada por la izquierda de Lombán, el pase atrás y cómo llega Villa para fusilar el 2-1. El tercer gol sería de Adrián. Ahí está Ricky, bastante desmarcado en la parte de atrás de la media luna, acaba haciendo una buena jugada, se mete hasta la línea de fondo, mete el balón y acaba rematando de cabeza a Adrián, que había subido a rematar el córner, y ahí se quedaba para marcar de cabeza el tercero del central, Adrián. Vemos una nueva pérdida de balón ahí del Covadonga, se queda ahí reclamando una falta o algo, le acaba pegando la pelota, recupera el Langreo, se planta solo ahí delante de Guillermo, asiste para Villa y acaba marcando el cuarto y definitivo gol en el marcador, el 4-1, que cerraba la goleada. Y vamos ya a pasar el campo de la Beigona. Vemos en el campo de la... Sí, el de la Beigona, ¿no? Sí, exactamente. Estamos en el Luarca, con esta primera jugada del cuadro de Pablo Lago, que se ve un poquitín ahí lejos, la pelota en el segundo palo, que acaba recogiéndola ahí Efrén y que acaba centrando, el balón se va alto. Vamos a ver una jugada del Atlético Lugones, que por cierto después hablaremos un poquitín de lo que está pasando en el cuadro de Lugones, donde parece que ya Alejandro Valdés deja de ser. Ahí está el gol del Luarca, como la empala ahí Efrén, y como Dani Huerta pensamos que podía haber hecho algo más en esta ocasión. El gol del Luarca. Nueva jugada por la banda derecha. Acaba cediendo ahí al centro. Nuevamente el Luarca atacando. El balón que lo centra nuevamente el cuadro de Pablo Lago, y el disparo final que se acaba marchando ligeramente desviado de la portería de Dani Huerta. Nueva jugada ahí al saque de esquina. El balón que lo va a recuperar el Luarca, inicia la contra. Una contra que era bastante clara y que va a acabar en gol, pero la jugada está anulada. Ahí está, el balón le pega de cabeza. El asistente ve que hay 2 jugadores del Luarca delante de la posición del portero y piensa rápidamente que la jugada está invalidada. Por lo tanto, el gol no sube al marcador. Y sigue ahí pasando los minutos, achucha el Atlético Lugones, que intentaba la igualada, el balón ahí que se marcha fuera. Y vamos a ver, también hay una última jugada polémica del Atlético Lugones en el que algunos jugadores reclaman el penalti al árbitro y que al final pues no concede el árbitro del encuentro. Ahí está nuevamente la pelota, como la recupera el Atlético Lugones, va a iniciar ahí la carrera. Esta no era la jugada del penalti. Esta es un tiro claro que para ahí Vilches. Y hay otra jugada más del Atlético Lugones que la para también muy bien Vilches. Yo creo que una mano salvadora ahí de Vilches en esta otra jugada
Vamos a ver ahora el disparo. Yo creo que es un disparo muy bueno del Atlético Lugones y que acertadísimo Vilches acaba sacando la pelota. Pues no va a ser en esta, va a ser en la siguiente. Esta va a ser un pase en profundidad que se la come ahí el defensa del Atlético Lugones y que permite llegar ahí, plantarse prácticamente un mano a mano, acaba cediendo la pelota atrás y no acierta a rematar el delantero. Ya sabemos que Nacho García no está lesionado y por lo tanto pues no puede jugar, tampoco Pepe Saavedra, que son dos puntuales importantes también en el cuadro local. Que vemos la parada de Vilches, una parada de muchísimo mérito. Y ahí vemos la jugada que se va a reclamar, pero bueno, lógicamente desde aquí no vamos a poder pronunciarnos porque casi ni la vamos a ver, ¿no? La jugada en la que cae el jugador del Atlético Lugones y que suponía pues prácticamente el final del partido, era ya sobre el tiempo reglamentario, minuto 96 de partido. El otro partido que tenemos era el disputado en la tarde del domingo entre el Gijón Industrial y el Condal de Noreña, que al final se llevaría al Condal con un solitario gol. Vemos la primera jugada de Oski, que se planta ahí delante del portero que acaba sacándola bien. Nueva llegada, esta vez del Indus, con el balón colgado que acaba atrapando el portero del Condal de Noreña. Sacó ahí la pelota, la recupera nuevamente el Condal. Esta jugada la sacamos, bueno, pues por lo que no queremos ver, ¿no? Ahí está Boli, hace una caricia, luego se deja caer Boli. Yo creo que no queremos tampoco ver cómo se puede engañar al árbitro, ¿no? O sea, nos la pusieron un poquitín de referencia por eso, ¿no? Ahí está otra jugada en la que se reclama esa caída dentro del área. Teóricamente no hay nada, aunque tampoco podemos apreciar si hubo contacto o no. Estamos bastante lejos de la jugada, pero que no se aprecia tampoco demasiado bien. Ahí va a llegar una nueva entrada ahí, bastante dura en el centro del campo, y que va a costar otra tarjeta amarilla. Y también ya digo que los jugadores del Condal protestaron bastante la actitud del Indus, dicen que por momentos juego violento. Fue lo que nos resumieron también un poquitín en esta crónica, lo que nos quisieron plasmar un poquitín en esta crónica también, en este resumen de partido. Vemos ahí la jugada del Indus, va a llegar la pelota al Condal de Noreña y va a ser otra oportunidad. Aquí venía una oportunidad bastante clara y acaba resolviendo en ese mano a mano. Y aquí va a llegar el gol de Aitor Herbás, si no me equivoco. Se va la pelota, acaba disparando, pegan un jugador, un defensa y acaba entrando. Es el gol de Aitor Herbás, en cómo rechaza la pelota, acaba disparando y Aitor Herbás se acaba colándose dentro de la portería del Indus. Otra llegada del Condal, que tuvo bastantes ocasiones en este partido, que al final acabó llevándose por 0-1 y ya veis que después de tantas ocasiones pues el gol acabó llegando en una jugada pues más o menos de cierta fortuna, ¿no? Con el rebote en un jugador del Indus que se acaba metiendo dentro de la portería del cuadro de Javi González. Nueva llegada del Condal, que acaba resolviendo con ese disparo que se va desviado de la portería del Indus. Otra llegada más del Condal de Noreña, son casi todas las ocasiones del cuadro de Aníbal. Alguna que otra jugada hay del Indus, pero la mayoría de llegadas son del cuadro de Aníbal. Esta que resuelve ahí el portero. Bueno, pues esto fue lo que teníamos, lo que tenemos en cuanto a esos resúmenes de partidos, porque son el Langreo Cova, el Luarca Atlético Lugones, el que vimos, y el Indus Condal. Ahora vamos a ver un poquitín del partido. Diríamos el que escogíamos, todas las jornadas escogíamos un partido, y esta semana fuimos hasta Les Calelles para ver el partido de Lealtad y el Navia, y luego para tratar un poquitín con los protagonistas. Vamos a verles imágenes del partido, el Lealtad Navia, y a continuación pues escucharemos las declaraciones de los protagonistas. Ahí vemos un gol del Navia. En los primeros compases del partido vimos un gol del Navia, porque estaba la jugada invalidada por posición adelantada del cuadro de Pedro Luis, que en los primeros minutos no llegué que haya sido superior, pero sí que lo intentó. Por lo menos la mayor parte de las ocasiones cayeron del cuadro naviego, del occidente. Ahí tenemos otra ocasión más. Este iba a ser un saque de esquina, va a quedar la pelota ahí bastante embarullada,
intenta meter el balón atrás y acaba tocándola ahí. Javi, bastante solo, una llegada ahí de Sergio Villanueva, mete el balón atrás y el disparo acaba tropezando en la pierna del jugador del Navia, que acaba marchándose ahí a saque de esquina. Vemos cómo intentaba mover el banquillo ahí Pedro Luis, intentaba meter ahí todo lo que tenía el Navia, que tampoco vi que tuviera demasiados efectivos para completar la convocatoria. Vemos el doble cambio que metió ahí en el terreno de juego de los Calelles, Ariel. Vemos ahí a Ariel como acaba abandonando el tapete del Calelles en este doble cambio. Y nuevamente la jugada del Navia, acaba rematando ahí la pelota que la acaba sacando Javi Porrón cuando parecía que se iba envenenando. A llegada del cuadro de Villaviciosa, y está Sergio Villanueva como se iba con esa finta hacia afuera, y la falta que la acaba sacando ahí Robbie, acaba despellando la pelota Adrián. Tenemos una nueva llegada del cuadro del Calelles, el balón ahí, muchísimo barullo, muchísimas piernas ahí dentro del área y medio cayendo, acaba pegando mal. Nueva llegada del cuadro de Villaviciosa, que al final acabó encerrando, yo creo que al Navia dentro del su campo, pero al final pues el reparto de puntos, yo creo que a priori con lo que se vio y con las ocasiones, si computamos un poquitín las ocasiones y el juego de cada uno, yo creo que mandó en cuanto al juego lealtad de Villaviciosa, pero en cuanto yo creo que en cuanto a las ocasiones, pues el Navia incluso dispuso de más oportunidades, aunque tampoco fueron ninguna excesivamente clara. Bueno, pues con estos resúmenes de partidos acabamos un poquitín lo que son las imágenes que tenemos, los vídeos que tenemos preparados, pero antes de nada tenemos que ir a escuchar a los protagonistas, a los que ya tenemos ahí preparados, que son Pedro Luis, entrenador del cuadro naviego, y a Juan Prado, entrenador del Lealtad de Villaviciosa, a los que ya vamos a escuchar cuando quieran. Bueno, estamos con Pedro Luis, entrenador del Navia, a un punto con muchísimo sufrimiento, ¿no? Sí, es la tónica general, ¿no?, de los partidos del Navia. Nos está costando muchísimo, tenemos limitaciones en todos los sentidos y en esa dinámica que estamos, pues nos cuesta mucho sacar los partidos adelante. Cada punto para nosotros es un trabajo enorme y bueno, vamos a intentar alargar en la medida de lo posible la vida que tengamos y a ver si somos capaces de estos 3 partidos importantes que vienen ahora poder arañar ahí unos puntos que nos van a venir bien para intentar mantenernos en la opción de mantener la categoría, ¿no? 3 partidos en esta semana y bastante complicado, ¿no? El llegar con gente y el llegar con juveniles que tenéis que meter en la intensidad del partido. Sí, sin duda, ¿no? Venimos de un desgaste enorme. El partido del domingo contra el Industrial tuvo muchísima exigencia, como no podía ser de otra forma. Después el miércoles, sin apenas recuperarnos, el Cudillero, un gran equipo, muy físico, nos obligó a un sobreesfuerzo en el campo de Navia, que también estaba muy blando, y hoy aquí con gente entre algodones y nos ha costado muchísimo. Ha sido una semana muy exigente, que curiosamente el equipo ha sido capaz de no perder ningún partido y sacar 5 puntos muy importantes. 5 puntos de 9 posibles en esta semana, pero quizá por la situación que lleváis hacía falta que engancharéis 3 victorias consecutivas para poder creer nuevamente en el equipo, ¿no? Sí, es evidente que nosotros tenemos que sumar de 3 en 3. La situación nos propicia, evidentemente, porque los equipos que estamos abajo por algo. Nos cuesta mucho ganar, no 2 partidos seguidos, sino nos cuesta ganar 1. Y en ese sentido, pues bueno, esto es el fútbol. La experiencia me dice que tenemos que trabajar, que pelear al límite de nuestras posibilidades, y mientras las matemáticas no digan lo contrario, vamos a seguir teniendo opciones de cumplir el objetivo de mantenernos. Hoy en el partido, tal y como estaba el campo, como se vio aquí en la disputa del encuentro, se vio que hubo posibilidades. No fuisteis superiores al Lealtad, pero sí que dispusisteis de ocasiones.
Sí, tenemos trabajado una forma de llegar al área que sin ser una pretensión de juego como hacíamos al inicio, sí que tenemos mucha claridad y tenemos llegada. Por desgracia no concretamos, no elegimos la mejor opción final y parece que algunas nos quedamos ahí sin finalizar cuando son ocasiones que con un puntito de tranquilidad ahí en ese último tercio se podían finalizar mejor, ¿no? Pues muchísimas gracias, míster, y muchísima suerte de aquí al final de temporada. Muchas gracias a vosotros, es un placer. Vamos a ver si la buscamos con mucho trabajo. Gracias. Bueno, estamos con Juan Prado, entrenador del Lealtad, partido que os costó un poquitín entrar, pero cuando entrasteis fuisteis superiores, aunque tampoco generasteis demasiadas ocasiones de gol. No, lo que más generamos fueron el último cuarto de hora. Nosotros vamos poco a poco, el resultado a nosotros, por ejemplo, nos acerca un poco más a lo que queremos, llegar a 41, 42 puntos, el caso es no perder, ir pues sumando, que sea de uno en uno, si podíamos ganar. Yo creía que al Navia iba a interesar más el partido abierto, a ver si ganaban, porque ellos están peor colocados que nosotros, ellos jugaban a no perder, pues nosotros también. Tuvisteis 3 partidos en esta semana también, al igual que el Navia, y eso también acaba pesando, ¿no? Sí, porque nosotros ahora mismo disponemos de 17 jugadores nomás, son los que están jugando, porque hay uno que está en la plantilla, pero tiene trabajo por la tarde, y a veces incorporamos algún juvenil, pero bueno, estamos tirando con 17, 18 jugadores casi la temporada. Partidos que va afrontando Lealtad, que después de esa dinámica positiva que tuvisteis, pues oye, quieras que no, eso te da tranquilidad, ¿no?, para disputar el partido. Sí, hombre, porque los puntos que tenemos ya metidos en la bolsa, eso no los quita nadie. Nosotros sabíamos que tarde o temprano teníamos que bajar un poco el nivel. Durante 10 meses, 18 jugadores o 19 no pueden aguantar una temporada a tope. Además te falta, siente que fue marchando, futbolistas que eran importantes para el equipo, como Marcos Trivín o como el propio lateral diestro Tato, que tuvo que abandonar a principios de temporada, y esas son piezas que también cuesta reponer, ¿no? Sí, pero bueno, estamos contentos tanto el fichaje de Robbie como el fichaje de Santi, como ahora incorporamos a Oscar, están rindiendo a buen nivel y no hay queja. Yo de lo que no tengo no me acuerdo de ellos en el fútbol, después como personas son cosa aparte. Lo que está costando últimamente es que entren los goles. El que os sacó del atolladero en esa temporada fue Robbie, ¿no? Yo creo que el fichaje más rentable. Sí, porque claro, entre Robbie y Marcos Trivín llevaban casi el 50% de los goles del equipo, pero cuando uno eso va por rachas, hay días que la empujes y metes la col codo, col culo con el brazo, y otras veces a puerta vacía pues no la metes, pero son gajes del fútbol. Tampoco generasteis demasiadas ocasiones en el día de hoy, ¿no? No, hoy 4 nada más. Tuvimos 4, la más clara tuvo la Javi y después otra de Robbie, pero bueno, no entraron. Yo contento con el trabajo de los chavales, y hay que pensar ya en el partido del sábado del Industrial. ¿Y la clasificación del Lealtad, a ti te sorprende desde dentro? No, porque yo conozco a los chavales, estamos trabajando bien, hay un grupo humano muy bueno, y cuando sale uno al campo al otro intenta anotarse lo menos posible, trabajan bien toda la semana, y al final los frutos pues están en la clasificación que tenemos. Pues muchísimas gracias, Juan, y muchísima suerte de aquí al final de temporada. Muchas gracias a vosotros. De la Galletona. Bueno, pues estamos con la conexión telefónica que vamos a establecer con Luis Rueda, entrenador del Club Deportivo Llanes, que nos cuente un poquitín cómo fue el partido contra el entrego del pasado domingo. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues queríamos que nos contaras un poquitín cómo viste el partido del pasado domingo, donde las crónicas dicen que fuisteis acreedores a la victoria y que se os escapó. Bueno, sí, yo creo que fue un partido como esperábamos, muy igualado. Nos enfrentábamos a un muy buen equipo que venía con muy buena racha, sin conocer la derrota. En líneas generales yo creo que fuimos superiores, que tuvimos más ocasiones que ellos, pero bueno, no fuimos capaces a materializar en gol pues esas ocasiones que tuvimos. Ellos defendieron bien, hicieron un buen trabajo, pero bueno, no fuimos capaces a ganar. Creo que se nos está resistiendo un poco la victoria, que creo que merecimos ya en el primer tiempo. En el segundo tiempo yo creo que acusamos, como casi todos los equipos, pues esta semana de 3 partidos. Sí. Al no tener plantilla muy amplia como casi todos, pues ahí se notó un poco pues ese cansancio generalizado.
pero bueno, hay que intentar quedarse con lo bueno, e intentar quedarse que el punto de un buen equipo siempre es positivo, aunque bueno, siempre te queda un poco el sabor amargo de no haber conseguido esos 3 puntos, que creo que fuimos pues merecedores de ellos. ¿Qué sabor te dejen estos 5 empates anteriores consecutivos que lleva el equipo? Yo creo que, bueno, marcado por la tónica de la igualdad que lleva toda la tercera, ¿no? Sí, hombre, ya lo dijimos todos desde el inicio, que la igualdad que había en tercera división era... Pues bueno, estos empates a nosotros, pues ni frío ni calor. Es evidente que de esos 5 empates, pues algunos pues merecimos ganarlos, otros pues el empate puede considerarse justo, pero bueno, yo creo que el equipo lleva una buena línea. Lo que pasa que bueno, la situación que llevamos nosotros sin ganar tantos partidos, pues yo creo que el vestuario necesita pues esa victoria que respalde un poco pues el buen trabajo que están haciendo en las últimas semanas. No es por trabajo, no es por ocasiones, porque creo que incluso el otro día en el Requesón, que yo creo que puede considerarse un resultado bastante bueno, pues el equipo consiguió remontar un 2-0, en Luarca la victoria tenía que haber caído de nuestro lado. Sí. Yo creo que los empates siempre hay que sacarles pues el lado positivo, aunque todo el mundo le guste ganar, y a mí el primero, siempre que consigues un empate y que diste todo lo que tuviste en el campo y que no pudiste ganar por diversos motivos en cuanto a la finalización o otras historias, hay que intentar quedarse con lo bueno. ¿Te preocupa especialmente la falta de acierto goleador que estáis teniendo? Porque sois el equipo menos goleador de la categoría, con 18 tantos tan solo. ¿Te preocupa especialmente eso o haces una lectura de que generando ocasiones ya entrarán, no? Hombre, es evidente que yo tampoco puedo andar mintiendo. No somos la panacea de la fortaleza ofensiva, porque somos el Llanes. Si fuéramos muy potentes ofensivamente, pues estaríamos entre los 5 primeros. Pero tampoco somos el equipo que menos ocasiones hace. Nosotros manejamos datos de los partidos, solemos estar a la par con los equipos, incluso en muchos partidos con opciones reales de gol por encima de los adversarios, pero bueno, no tenemos ahora mismo ningún jugador que esté por encima de 10 goles, que eso nos daría puntos, o ningún jugador que esté entre los 5 primeros de la tabla de goleadores, que eso nos daría lógicamente más puntos también. Pero bueno, tampoco es un tema de andar pues metiendo el dedo en el ojo de los que están arriba, porque creo mucho en el deporte colectivo, en lo bueno y en lo malo. Soy de los que opino que en un equipo de fútbol y en un deporte colectivo como el fútbol defienden todos y atacan todos, y ni mucho menos creo que es un tema de los jugadores de la parte de arriba. Luis, el año pasado os metisteis en Copa Federación, pero este año, aparte de que va a estar más caro, yo creo que os daríais con un canto de los dientes con mantener la categoría de manera, vamos, sin sufrimientos y sin tener que disputar lo que no quiere ningún entrenador, ninguna final, ¿no? Hombre, yo creo que todos los años son diferentes, incluso con el mismo equipo, ¿no? A ver, salen mejor las cosas o peor. Hablando del año pasado, yo creo que el año pasado nosotros hicimos un milagro. Yo creo que hacer 55 puntos con un equipo completamente nuevo y tal, yo creo que los jugadores estuvieron a un nivel altísimo. Este año pues no comenzó bien la liga, no comenzamos bien, tuvimos lesiones de larga duración que nos perjudicaron mucho. Tener una plantilla de esos 16 jugadores que teníamos, pues con 2 lesiones de larga duración nos quedamos en 14. El 80% de la temporada estamos contando con jugadores juveniles. Es evidente que aunque queramos y aunque todo el mundo ponga de su parte, pues este año no nos está saliendo tan bien como la temporada pasada. Voy a lo que dice el club. El club tiene como objetivo estos años salvar la categoría sin problemas, mucho mejor, sin agobios de última hora. En eso estamos trabajando. Si somos capaces de enganchar más arriba y poder ganar más partidos, pues bienvenido sea. Pero si no, vamos en una línea apretada, lógicamente. Quisiéramos estar mucho más arriba y tener más puntos, que creo que este equipo mereció, por lo demostrado en los campos de tercera división, pero la situación y la realidad es la que hay y tenemos que intentar luchar hasta el final con esto que tenemos.
Bueno, Luis, pues nada más que date las gracias por haber entrado aquí en antena en el programa de la Galletona y nada, pues como a los invitados que tenemos aquí ahora, ya te veremos algún día desfilar por aquí por el plató y que nos cuentes un poquitín cómo va la temporada para el Llanes, que esperemos que vaya mejorando y que vayáis viendo un poquitín más de puerta. Muchísimas gracias por atendernos. No, hombre, gracias a vosotros, buenas noches y mucha suerte y sobre todo daros las gracias por preocuparos del fútbol regional. Ojalá tuvierais más medios, hubiese más ayudas para que este proyecto pueda llevarse adelante de manera más seria en cuanto a la calidad, no en cuanto a la calidad y a lo que aportáis vosotros, sino a tener más ayudas externas que siempre son importantes. Pues sí, muchísimas gracias, Luis, un abrazo. A vosotros. Bueno, pues teníamos a Luis Rueda, entrenador del Club Deportivo Llanes, con el que tratábamos. Ahora vamos a quedarnos con los invitados, con los que tenemos aquí, con Nacho Cabo y con Iván Ania, pero antes de nada quiero dar dos pinceladas, dos apuntes. Vimos antes el partido del Luarca Atlético Lugones y vimos el Langreo Cova. Había dos noticias ahí que dar. La primera, la del Atlético Lugones, decir que, bueno, pues por circunstancias meramente deportivas y algunos otros condicionantes externos, pues Alejandro Valdés, ya no es entrenador del Atlético Lugones, presentó la dimisión en la noche de ayer en la Junta Directiva, que siempre se reúne los lunes, y que, bueno, pues al parecer están buscando ya un recambio al entrenador, como digo, Alejandro Valdés, que ya no va a seguir siendo entrenador del Atlético Lugones. Eso ya es una de las noticias que tenemos que dar. La otra, pues sin duda, ya es la presidencia de la Unión Popular de Langreo. Antes de ayer se disputaban las elecciones en el cuadro azulgrana. Al final se ejercieron el derecho al voto más de 300 socios, al final 152 para Anabel Empacho, 78 para Álvaro Fuello y bueno, pues los socios de la Unión Popular de Langreo decidieron, pues yo creo que un poquitín en el sentido de lo que venían teniendo hasta el momento, ¿no? Una línea un poquitín más continuista. La candidatura de Álvaro Fuello era algo más renovador. Al final se apostó por la de Anabel Empacho y solamente pues destacar o desear la mayor de las suertes para esta nueva presidenta, la primera mujer en tantos años de historia del cuadro azulgrana y que va a tener que bueno, pues dirimir un poquitín por dónde van a ir los cauces del club. De momento ya se prometió que iba a abonar las deudas que tenía con los jugadores del cuadro azulgrana. Vamos a ir ya a mi derecha, tengo a Nacho Cabo, porque del Praviano Ceares todavía no supimos nada. Entonces voy a saludarlo y a que nos cuente un poquillín cómo fue el partido en Pravia del domingo pasado. Nacho, muy buenas noches, otra vez, y que cuéntanos un poquitín cómo viste el partido entre el Praviano y el vuestro Ceares. Buenas noches, Paco, y fue un partido mucho más bonito de lo que indica el marcador, de verdad te digo. El terreno de juego ya, una vez el clima dejó de arreciar, permitía ya algún tipo de combinación. Los dos equipos yo creo que quisimos y hubo dos partes bien diferenciadas. Quizás la primera hora donde estuvimos un poquito más asentados y llevamos el peso del partido, y una media hora final en la que llovieron chuzos, aunque no en forma de agua, porque el Praviano apretó y de verdad que nos costaba salir del área ante la presión local. Por ambas bandas, tanto Chus por izquierda como Josín por derecha, sí. Más la ayuda de Thor por dentro, lograban desbordarnos de forma bastante continua y al final sí que sufrimos, quizás no en cuanto a ocasiones claras, pero sí en asedio a balón parado y esas acciones por banda que nos acogotaron un poquito. 36 puntos tenéis ahora, estáis en mitad de la tabla, por decirlo de alguna manera, y con el objetivo yo creo que primordial de la permanencia ya ahí tocándolo con la punta de los dedos, ¿no? Toca no vender la piel antes de cazar al oso. Toca centrarse en el partido del Oviedo. Pues, por cierto, el partido del Oviedo de la Cruz el sábado por la tarde, aprovecho para animar a todo el mundo a ir a verlo, porque tiene muy buena pinta. Viene todo un filial que está haciendo una gran liga y la directiva del club da facilidades con las entradas en forma de una segunda entrada para los socios a mitad del precio, y parece que va a haber muy buen ambiente en la Cruz y es en lo que nos tenemos que centrar. Es lo que nos llevó hasta ahora a tener cierto éxito en lo que va de temporada, el centrarse en el partido a partido, en el día a día,
y no podemos ver más allá. Ahora mismo todo lo que nos llena es el Oviedo y no es poco, la verdad. Tenemos en las crónicas siempre vamos viendo un poquitín que os siguen los espectadores. Y un poquitín eso, siempre hay un poquitín de plus, de extra para el jugador, ¿no? Tener una afición detrás como la del Ceares, que te anima en casa, pero que también en Pravia lo sabía, en Tuilla lo sabía, en muchísimos sitios os siguen a todos lados y que así da gusto, ¿no? Es un club tengo la suerte de estar en un club que funciona. Un club de Ceares, la verdad, es un club vivo. El alma mater es la afición, es un poco en lo que se basa el club, está muy vinculada al mismo y tenemos la suerte de contar con dicha afición, con un grupo de directivos, pues no sé, se me ocurren Roberto Colunga, el Presi, Alberto, en fin, todos, ¿no? que se desviven por el club. La gente que está a pie de campo también, Simón, el José, el delegado, y eso, unido a que la plantilla está respondiendo, yo creo que de forma más que correcta, a las expectativas y al, ¿por qué no decirlo?, al cuerpo técnico, yo creo que bastante profesional, que con no mucho dinero se ha formado. Quiero recordar a Héctor Albolella, a Javi González, entrenador de porteros, al preparador físico, a Jorge. Todo suma y al final se está viendo que las cosas llevan a buen cauce. Bueno, pues después volveremos contigo porque nos analices un poquitín cómo es esta tercera división, aparte de vuestra temporada. Y ahora vamos con Iván Ania, que lo tengo aquí a la izquierda, y yo creo que un poquitín cabizbajo después de la goleada sufrida en Ganzábal. Estabais líderes, estabais haciendo las cosas rematadamente bien, y ahora, bueno, pues por una serie de circunstancias, de bajes que estáis acusando, pues entráis un poquitín en cierto bache de resultados, por lo menos, ¿no, Iván? Sí, ahora mismo estamos en un momento complicado en cuanto a resultados, en cuanto a lesiones. Nos coincidió la semana más difícil del año porque es jugar domingo, miércoles, domingo. Nos coincidieron muchas lesiones y bueno, pero no es disculpa para reconocer que el equipo ahora mismo no está en su mejor momento. No estamos pasando por el mejor momento de juego, y de ahí pues que llevemos 4 derrotas seguidas. Llevamos 3 derrotas y un empate. O sea que es un momento importante de la temporada en el que ahora mismo no estamos bien, pero hay que mirar el lado positivo de que todavía quedan 11 jornadas y seguimos ahí arriba y seguimos dependiendo de nosotros mismos. Duele más que haya sido contra rivales directos muchos de estos derrotes que vais acumulando, Iván, porque la goleada contra el Langreo, pues en Ganzábal, ahora, quieras que no, son no solamente los 3 puntos que dejáis de ganar vosotros, que ganen ellos, sino que además el golaveras que se ponga a su favor, ¿no? Sí, son partidos que son casi de 4 puntos, tanto el del Oviedo B como el del Langreo. Son rivales directos en los que estamos luchando por un mismo objetivo, que es el poder hacer liguilla a final de temporada. Y bueno, pues hay veces en las que cuando no se puede ganar, un empate siempre es positivo. El día del Oviedo B creo que fuimos superiores, pero bueno, el Oviedo B está haciendo una gran campaña y es un equipo que siendo incluso inferior, como también lo fue el otro día contra el Cudillero, que pude presenciar el partido, es un equipo que tiene un contragolpe muy bueno y que se siente cómodo en esa situación y al final acaba sacando los partidos porque tiene jugadores de mucha calidad. Y bueno, en el Langreo pues veníamos de jugar, como te comenté antes, pues miércoles un partido muy duro contra el Lealtad. La primera parte estuvo más igualada, pronto se puso el Langreo con 1-0 por delante en el minuto 15, al minuto 20 y algo nos expulsan a un jugador, nos quedamos con uno menos, hicimos lo más difícil, que era lograr el empate antes del descanso. Llegamos al descanso y bueno, pues lo que se habló al descanso intentamos hacerlo en la segunda parte, pero cuando en el minuto 6 ya se pone el Langreo por delante, pues ya no hubo más partidos. Ellos en la segunda parte fueron superiores. También hay que reconocer que nosotros no estuvimos bien y bueno, una victoria justa por parte del Langreo.
Yo creo que hay que seguir viendo el vaso medio lleno para el Club Deportivo Covadonga, hay que tener los pies en el suelo y saber que estamos en la jornada número 27 y que estáis a 2 puntos del líder, Iván. Sí, está claro que si a principio, en pretemporada, nos dicen que en la jornada 27 íbamos a tener 51 puntos, lo hubiésemos firmado en cualquier sitio, ¿no? Es cierto que ahora pues llevamos unos últimos partidos en los que no estamos bien, ya son 2 veces en las que desaprovechamos un colchón importante de puntos y bueno, yo creo que la mejor manera de verlo es que somos los mismos que estuvimos durante, yo creo, de 27, posiblemente 20 jornadas como líderes y que lo podemos repetir. Espero sobre todo poder ir recuperando lesionados, sancionados y por lo menos que pueda tener el complicado el poder hacer una convocatoria. Bueno, después de escuchar a Nacho Cabo con la lectura del partido entre el Plebeyo de Ceares y de Iván Ania con la lectura del Langreo y del partido del Covadonga con el Langreo, pues quiero dar paso a un spot de publicidad, un spot que tenemos de Construcciones Paulino, para si tenéis en mente el ir a vivir a un piso, que sepáis que aquí están las mejores calidades en Construcciones Paulino. Vemos el spot y luego volvemos con lo que vienen siendo el análisis de los dos contertulios de esta tercera división. En la mejor zona de Lugones, en pleno centro de Asturias y a un paso de Oviedo, Construcciones Paulino les presenta un edificio vanguardista y de primera calidad. Pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, desde 91.000 euros, en la calle Antonio Machado de Lugones. Edificio Plaza, viviendas diseñadas para el ahorro energético y la protección a los ruidos. Aproveche nuestros descuentos con la financiación de Cajastur. Visítenos en la calle Antonio Machado número 13 bajo, Lugones. De la Galletona. Bueno, pues después de ver el consejo publicitario vamos nuevamente a charlar un poquillín con Nacho Cabo para que nos cuente cómo ve esta tercera división. Ya prohibí a varios entrenadores que hablen de igualdad, pero ya que es lo que hay. Nacho, dinos un poquitín lo que te sorprende o lo que no te sorprende de esta tercera división. ¿Cómo ves a primera vista la clasificación? ¿Quién te está sorprendiendo por juego? ¿Por dónde está? ¿Por dónde no está? Cuéntanos un poquitín cómo ves esta tercera. Lo que me sorprende realmente es estar aquí. Una vez estuvo Adolfo Pulgar, ¿no? Sí. Pero, en fin, ya ves que yo, de hecho, cogí la silla de Ángel, sí, que estuvo semanas atrás también, a ver si me pega un poquito de la buena racha del tuya. Y lo que quieras que no, la tónica esa de la igualdad que todo el mundo dice, pues a todo el mundo le cuesta sacar los partidos. Le cuesta muchísimo, eso es evidente, tanto como locales como visitantes. Por supuesto, y creo que va a seguir hasta el final, porque todos los equipos se plantean nuevos retos una vez van consiguiendo los iniciales y se trata de esto precisamente, de pisar el acelerador, y una vez acabó la liga, jornada 38, miramos atrás y evaluamos y vemos qué hemos hecho y qué no. Entonces es en lo que está pensando todo el mundo, nadie se va a dormir y los retos que tiene que afrontar cada equipo, desde luego pues van a luchar a tope por lograrlos. Los 5 primeros clasificados, ¿tú crees que van a ser los que van a pelear de aquí al final en meterse en esa zona de playoff de ascenso? ¿O ves posibilidades a alguno de los que llega por detrás? Caso del Entrego, Condal, Cudillero. Yo les veo posibilidades a todos mientras haya matemáticas, sí, sin duda. No soy amigo de hacer pronósticos, además cuando lo era fallaba habitualmente. Entonces, pues los que están ahí es por méritos propios y los que vienen empujando atrás también llevan buenas rachas y tienen muy buenas plantillas. Ya te digo, no soy amigo de hacer pronósticos, pero la estadística está ahí y quien está ahí arriba se lo ha merecido sin lugar a dudas. Hay un pequeño corte, un pelotón entre el que vos encontráis ahí en mitad de la tabla, entre más o menos el Lealtad, noveno puesto hacia abajo, en el que incluiremos también al Urraca, que lleva 33 puntos. ¿Esos crees más o menos que tienen la salvación ya? Bueno, algunos ya la tienen matemáticamente, o casi, pero vamos, que la tienen prácticamente asegurada, ¿no? Ese pelotón del medio y que va a luchar por objetivos mayores como puede ser la Copa Federación.
No creo que sea momento de mirar la clasificación, sino al contrario, como he dicho, de pisar el acelerador, de no mirar hacia atrás, de intentar ir partido a partido, centrarnos en ganar los mismos, y al final los puntos no vienen por sueños, vienen por hechos, por que consigas en dichos encuentros y por vencer al rival, no por hacer cábalas, por hacer cuentos de la hechera que al final nunca salen. Y desde luego que todos esos equipos del grupo medio de la tabla, que podríamos llamar, tienen camino hecho cara a la salvación, que en casi todos los casos es el objetivo principal, pero el que pare de remar lo va a tener difícil. ¿Qué me puedes decir de la parte de abajo de la clasificación? Donde ves al Navarro con 15 puntos, el Navia con 17 y luego ese otro pelotón que te comentaba hasta el Club Deportivo Llanes. ¿Crees que esos dos equipos que acabo de nombrar, los de la parte de abajo de la clasificación, Navia y Navarro, tienen las cosas ya francamente difíciles, ¿no? Navia y Navarro son equipos que no juegan nada mal, que van a tener aún sus opciones, que no están excesivamente lejos, que ganar un par de partidos te mete de lleno en la pelea. Van a tener sus opciones de aquí al final, la clave está en que las aprovechen. Y ya te digo que no deben de mirar la clasificación ahora mismo, ver que están a 7, 6 puntos, no recuerdo cuántos, sino centrarse en ganar esos partidos y que los puntos les den el acercamiento, no que se lo den los sueños. ¿Qué me tienes que decir del tu equipo? Ahí con 36 puntos en mitad de tabla, ¿qué trayectoria? ¿Cómo es la trayectoria del Ceares desde que empezasteis hasta este momento, hasta esta jornada 27? Yo no te voy a pedir que vayas más allá, ni que hagas cabales, ni nada de eso. Simplemente que me describas un poquitín cómo viste la trayectoria desde que empezasteis hasta ahora. Es una trayectoria, yo diría que continua y ascendente. Cierto es que cada X partidos pegamos el bombazo negativo en cuanto a un resultado incluso abultado en contra, pero sin embargo sí que logramos mantener asiduamente la portería cero. Ganamos muchos de los partidos que logramos llevar a nuestro barco por más de un gol de diferencia, o sea que más o menos la línea es correcta. Sí que echamos de menos esa regularidad que nos podría permitir un peldañito más en la clasificación final, ¿no? Pero de todas formas la línea es positiva, la mentalidad que tenemos, aun con lo que se nos viene encima, pues te digo, Oviedo B el próximo sábado, luego vamos al Langreo, es positiva la mentalidad, como te digo, y pensamos que de aquí al final todavía tenemos un poquito más que dar y a ver hasta dónde podemos llegar. Desde luego nosotros no vamos a bajar el pie del acelerador. La última que te quiero preguntar, ¿crees que quiere decir algo ese equilibrio que tenéis entre goles que marcáis y goles que os meten? Sí, al final centro de la tabla. Vamos a ver. Somos un equipo que estábamos haciendo goles con cierta asiduidad. Últimamente, quizás por el estado del campo un poquito pesado, tanto como locales como visitantes, que nos tocó en estos últimos mes y medio, 2 meses, pues está costando un poquito, pero sí que hacemos ocasiones e incluso tenemos cierto acierto en la finalización. En contra, ¿qué pasa? Que no es que recibamos goles en todos los partidos ni mucho menos, pero cuando recibimos sí que varias veces han sido en forma de 3 goles y eso es un lastre importante, ya no solo a nivel clasificatorio, también a nivel anímico, porque de todas formas nos estamos logrando reponer bien del mismo. No es que en 2 partidos consecutivos nos suele suceder, Aquí precisamente estamos con Iván y es el fiel reflejo. En media hora perdíamos 0-3 merecidamente en la Cruz contra el Covadonga. O sea que a ver si de aquí a final de año logramos equilibrar un poquito ese balance y que sigamos teniendo esas ocasiones, que sigamos teniendo acierto y que no peguemos esos bajones puntuales cada 4 o 5 partidos que nos impiden escalar alguna posición más. Bueno, pues después de escuchar a Nacho Cabos con Iván Ania para que nos cuente un poquitín a ver qué piensa uno de los técnicos involucrados en esa pelea por la parte alta de la clasificación, que nos haga un poquitín ese desglose de esas 3 posiciones, esos 3 grupos clasificatorios que hay en la tabla. ¿Cómo lo ves todo, Iván?
Voy a ser un poco repetitivo, pero la igualdad es máxima. Cuesta ganar cualquier partido se ve que los resultados son muy ajustados, diferencias de un gol la mayoría, muchísimos empates a 0. Creo que la mayoría de los equipos en tercera se juega a mantener tu portería a 0 y si luego puedes ganar bien, pero por lo menos no perder y la igualdad es máxima. En cuanto a la clasificación, está claro que ahora mismo hay un equipo que posiblemente esté un poco por encima de los demás, que es el Tuilla, lleva 8 victorias seguidas, eso no es ni mucho menos fácil, y después los demás, igualdad sobre todo es lo que hay en la categoría. Luego ahí se podría decir a priori, ahora mismo hay 5 equipos por la zona alta que parece que se pueden disputar 4 puestos, pero yo creo que Condal viene muy fuerte, el Entrego es un equipo muy regular, que en la segunda vuelta me parece que no ha perdido ningún partido, no sé si me estoy dejando a alguno. Cudillero es un equipo que juega muy bien al fútbol, que consigue muy buenos resultados y que el otro día, por ejemplo, en el campo del Oviedo B mereció mejor suerte. Y después cualquiera que enganche una racha de 4 victorias, son 12 puntos, te mete arriba, igual que en el lado negativo, si coges una racha de varias derrotas seguidas, te hundes un poco en la clasificación. No creo que haya nadie descartado, incluso Navarro y Navia son equipos que para mí, a pesar de que la clasificación digan que son los 2 últimos, no son ni mucho menos las 2 peores plantillas de tercera. Quizá lo que se puede ver es que son equipos que de estar en una zona media ganarían muchísimos más partidos, pero es evidente que estando ahí abajo siempre estás con la presión de los resultados y a lo mejor pues hay momentos en los que han tenido la mala suerte de estar abajo y todo se te viene en contra. Pero yo creo que no hay nada decidido. Mientras haya posibilidades matemáticas, unos pelearán por unos objetivos y otros, y ahora mismo es una fase de la Liga en la que todos tienen algún objetivo, unos por liguilla, otros por Copa Federación, otros por salvarse y otros por intentar salir del descenso, o sea que esta es una fase de las más complicadas de la Liga. ¿Cómo asumisteis vosotros, el Club Deportivo Covadonga, el rol de ahora mismo ser uno de esos equipos que va a estar de lleno metido en la pelea? Yo creo, desde mi punto de vista, con muchísimas opciones de meterse dentro de la fase de ascenso a Segunda División B. Pues si te soy sincero, nuestro objetivo este año no era hacer liguilla ni mucho menos. Teníamos como una escala de objetivos que era el primero lograr la salvación cuanto antes, el segundo objetivo era mejorar la temporada pasada en la que hicimos 52 puntos y después si venía algo extra pues bienvenido. Coincidió que tuvimos un buen arranque de liga, ganamos los 6 primeros partidos, el equipo fue cogiendo confianza y poco a poco fue afianzándose en las posiciones altas de la clasificación, y nosotros siempre vamos partido a partido a intentar ganar nuestro partido, y si eso nos va a permitir el estar lo más arriba posible, muchísimo mejor, pero es cierto que en ningún momento pensábamos estar en la posición en la que nos encontramos. Pero la plantilla ya se veía venir, ¿no? Que tenéis mimbres para hacer un buen cesto, como se suele decir, ¿no? Sí, en estos casos, porque tenéis a gente de muchísima experiencia, incluso de otras categorías, como puede ser el caso de Negre, de Mario Prieto, de Labrado. Tenemos jugadores importantes, pero te puedo decir que en pretemporada no ganamos ningún partido. O sea que el principio de liga no es que tuviéramos dudas, pero sí que veníamos de hacer una pretemporada en la que habíamos disputado la Copa Federación en un grupo fuerte, que nos tocó el Condal, el Tuilla. Tuvimos varios empates y no fuimos capaces a ganar ningún partido, pero luego fue empezar la Liga y, como te comenté antes, 6 victorias seguidas nos dio muchísima moral, muchísima autoestima, y los jugadores estaban dando un nivel muy alto, y de ahí que nos fuéramos metiendo en las posiciones de arriba.
ahora mismo con esa plaga de lesiones y de faltes que tienes dentro de la plantilla, pues el objetivo supongo que sigue siendo el mismo, ¿no? Que pase cuanto antes esta mala racha y ir recuperando efectivos de cara a este tramo final de la Liga, como decía Luis Aragonés, donde se juega el cocido, ¿no? Sí, Aragonés decía que los 10 últimos partidos Exacto, podías estar toda la liga echando la siesta, que si forzabas los 10 últimos partidos, pero bueno. Está claro que estamos acusando las bajas, eso es clarísimo. Tenemos ahora alguna baja de larga duración, como puede ser la de Negredo, pero somos una plantilla bastante amplia y cuando un jugador no está no merece la pena ni pensar que podría ser si él estuviera. Hay que centrarse en los que están, que salgan lo mejor preparados a los partidos, transmitirle la máxima confianza en ellos y que cada uno dé su mejor rendimiento porque irá en beneficio del grupo. ¿Cuál crees que bueno, yo voy a pedirte un pronóstico. ¿Cuál crees que lleve el rival? Ya sé que no me vas a decir nada, pero bueno, yo pregúntatelo igual, y es mi deber. ¿Cuál crees que lleve el rival de los 5 que estéis ahora mismo en esos 3 puntos? Porque hay 5 equipos en 3 puntos. ¿Cuál crees que lleve el rival ahora mismo, el más tocado, el más débil de esos 5 que tenéis ahora mismo y que se pueda caer? ¿El más tocado? Pues depende. Si lo miras desde el lado de clasificación, es el Oviedo B, que va al quinto. Si lo miras del lado de los últimos partidos, evidentemente nosotros los 3 últimos partidos, si quitamos del medio el partido de aplazado, son tres derrotas consecutivas. Desde ese punto de vista posiblemente nosotros, pero hay que tener confianza y, como te comenté antes, somos los mismos que llevamos tantas jornadas ahí arriba, no se nos ha olvidado jugar y estoy convencido de que lo vamos a sacar adelante. Covadonga Llanes, Luarca Covadonga y Covadonga Condal son los próximos enfrentamientos que tenéis. De la zona media de la tabla y quizá por ello igual hasta un poquitín más tranquilos y relajados para recibir al Covadonga, ¿no? Y ahora mismo más motivados, ¿no? ¿Notes que los equipos se van motivando contra vosotros ya? Hombre, está claro que nuestro rol dentro de la categoría cambió. Los primeros partidos éramos una incógnita. Posiblemente nos vieran como un equipo de la zona media, como habíamos quedado en la temporada pasada, que se reforzó bien, pero a medida que fueron pasando las jornadas y nos vieron que estaba el equipo sólido, que estaba arriba, está claro que el rival te tiene más en cuenta. Lo notamos muchísimo, sobre todo en nuestra casa, que es un campo con dimensiones reducidas. Muchos de los rivales se cierran, incluso algunos cambian el sistema de juego para jugar en nuestro campo, y es cierto que nos cuesta mucho sacar los partidos. Muchísimo, sobre todo en estas últimas jornadas nos cuesta mucho, pero bueno, es algo con lo que tenemos que convivir, y si quieres estar arriba tienes que ganar tanto al que va por encima tuyo como al que va por detrás, o sea que quedan muchísimas jornadas y mientras haya jornadas vamos a intentarlo hasta el final, por intentar lograr nuestro objetivo ahora, que es meternos en liguilla. Imagínate por un momento que llegues al tramo final de temporada, como puede ser esa jornada número 36, donde tenéis un partido contra el Uni y después a la siguiente un partido contra el Tuilla. Sería algo... Sí, pues sería una pelea grandísima, ¿no? Pueden ser jornadas de ellos o nosotros, pero yo creo que si miras el calendario de todos los equipos, todos tienen partidos complicados. Todos, desde el Tuilla, el Langreo, el Uni, nosotros, el Oviedo B, el Entrego, todos tenemos que enfrentarnos entre todos y bueno, pues es lo que es una liga, no tiene más vuelta de hoja. Los puntos son los mismos, ganes al Tuilla, que va líder, ganes al Navarro, que va colista. La última pregunta que te quiero hacer es no sé, dime un equipo que te llame la atención de lo que, o sea, porque ves las plantillas al principio de temporada y haces la idea de este iba a estar aquí, este iba a estar aquí, este iba a estar aquí, más o menos. Te puedes hacer a la idea. ¿Hay algún equipo que te descoloque en especial de dónde está? Sinceramente creo que el Navarro tiene una plantilla muy buena. A mi modo de ver, es una plantilla muy buena. Y creo que juegan bastante bien.
No sé si es merecida o no la posición en la que va, porque no les pude ver las 27 jornadas que van, pero a mí es un equipo que me gusta. Posiblemente sea un poco, desde mi punto de vista, la sorpresa, que esperaba un equipo que estuviera mucho más arriba. Después hay equipos que bueno, pues están un poco en la zona que yo pensaba que podrían estar, y luego hay un equipo que durante muchísima parte de la liga me parece que fue el equipo que mejor fútbol hizo, que para mi punto de vista es el Lugones, y es un equipo que tiene una línea bastante negativa, que me parece que lleva una victoria en los últimos 15 partidos, y de ahí que, pues como comentabas antes, el técnico dimitiera, ¿no? Pero creo que es un equipo que juega muy bien al fútbol, y que por circunstancias pues no le están acompañando los resultados, pero que estoy seguro que va a salir de ahí. Bueno, Nacho, la misma pregunta que hacía a Iván. ¿Tú ves algún equipo en especial que te llame la atención la trayectoria que lleva? Por eso mismo, por la asimilación de lo que lleva plantilla y dónde más o menos te esperabas tú que pueda estar. ¿Hay algún equipo que te sorprenda, tanto para lo positivo como para lo negativo? De forma positiva, pues quizás el Entregu, más que por el fútbol que lo hace bonito y efectivo, más que eso que por la regularidad que está demostrando, porque al ser un equipo que por primera vez disputa, después de muchos años, vuelve a disputar la tercera división, quizás piensas que no pueda tener o mantener esa regularidad, pero lo está teniendo. Son muchas jornadas sin perder, y va remando muy fuerte para llegar a engancharse al grupo de arriba. En la parte negativa, pues hombre, los equipos con dificultades económicas serán los que más están sufriendo, ¿no? Pues deduzco. Por otra parte, pues el Tapia tiene una dificultad orográfica, o depende de la gente de allí. Los que van de la zona centro tienen que hacer viajes muy largos, día tras día, para las sesiones de entrenamiento, así como para las competiciones. En fin, y ya te digo que más o menos soy muy poco amigo de hacer pronósticos, y las plantillas son todas competitivas, todos pensamos eso al principio. Bueno, pues después de recabar un poquitín la información de los dos entrenadores con los que estamos aquí departiendo, vamos a echar un vistazo a cómo va a ser la jornada número 28 en esta tercera división. Vamos a verla en pantalla en un momentín, vamos a comentarla, y la tenemos. El sábado 2 partidos adelantados, en la Cruz a las 5 menos cuarto tendremos el Ceares Oviedo B, en Les Calelles Lealtad Sesión Industrial, y para el domingo, para la matinal, que queden 3 partidos. En Santa Bárbara, Atlético Lugones Condal de Noreña, Universidad Oviedo Praviano en el Estadio Universitario, en el Juan Antonio Rabanal, tenemos al Club Deportivo Covadonga, que recibe al Llanes. Ya en la tarde del domingo, 5 menos cuarto, 2 partidos, en La Roja, Cudillero Langreo, un gran partido, en el Pardo Navia Navarro, yo creo que un duelo de muchísimas urgencias, y a las 5 de la tarde cierren la jornada 3 partidos, en el Nuevo Nalón, Lentreu Luarca, en el Candín, Tuilla Candás, y en la Corredoria, ese duelo, como dicen antes, bastante... al que están haciendo bastante repercusión, o están dando bastante repercusión desde el Club de Posada entre el Urraca y el Real Tapia. Un partido bastante destacado esta jornada. Sin más, queremos ir despidiendo este programa de la Galletona, sin más que decir, bueno, quedar les gracias y agradecer a los dos técnicos que tenemos con nosotros, a todos los espectadores, a todos los anunciantes que nos apoyen y que están tirando por este proyecto para adelante. Ya sabéis que tenéis aquí un espacio para sofitanos, para que tiremos un poquitín para adelante por esto de la tercera división, y yo creo que bueno, no hay mayor recompensa que la que los entrenadores, los directivos, los propios futbolistas pues reconozcan que estás intentando hacer un buen trabajo, y que estás dedicando un poquitín a poner en la palestra la tercera división, que de alguna manera pues somos esa ventanina que tenemos a este fútbol modesto, ¿no? El de la tercera división. Agradecer a Nacho Cabo el que haya venido, que haya estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias por todo, Nacho.
Gracias, Paco. Felicitar a Teleasturias por la iniciativa de difundir la tercera división. Un guiño también, ¿por qué no?, a los clubes de segunda B que están haciendo, los asturianos que hacen una gran campaña este año, esta temporada, y a todos los televidentes, así como los aficionados del Ciares. Muchísimas gracias por todo. Y Iván, también agradecerte el que hayas estado aquí con nosotros y agradecerte también pues el que también, al igual que Nacho Cabo, que nos cedas también de vez en cuando alguna que otra imagen del partido. Muchísimas gracias a ti, un placer poder colaborar en que la tercera no esté olvidada y que la gente pueda disfrutar también del fútbol regional y modesto. Bueno, pues con esto volvemos la semana que viene, será martes a las 10 de la noche cuando volvamos a dar otro repaso a cómo fue esta jornada número 28, en la que ahora dimos ya los horarios. Muchísimas gracias por acompañarnos y un saludo y ser buenos. Navarro Club de Fútbol, Unión Popular de Langreo, Unión Club Teares, Club Deportivo Cudillero, Atlético de Lugones, Luarca Club de Fútbol, Club Deportivo Covadonga, Candás Club de Fútbol, Club Deportivo Lealtad, Club Deportivo Llanes, Club Deportivo Tuillas, Real Tapia Club de Fútbol, Club Deportivo Universidad de Oviedo, Club Deportivo Praviano, Letrego Club de Fútbol, Navia Club de Fútbol, Real Oviedo B, Unión Deportiva Gijón Industrial, Condal Club, Urraca Club de Fútbol. De la Galletona.